Fenómeno tumoral según el Dr. Gois y el Dr. Hammer. Tumor phenomenon according to Dr. Gois and Dr. Hammer. Bueno, el doctor Hammer no es biomagnetismo, pero yo considero muy importante su aportación, sus teorías, porque él tuvo bastante sustento pues, científico y de su experiencia, también igual que el doctor Gois con miles de pacientes, pero llegó a conclusiones un poco diferentes a las del doctor Gois. Bueno, el doctor Gois ya sabemos que todo está basado en patógenos, como lo explica en varios de sus libros, pues que se van sumando los patógenos, comenzando por virus, tiene que haber varias bacterias, dos, tres bacterias, un hongo, y también los parásitos, también todo interviene en el proceso del cáncer. Y para el doctor Hammer, pues es más bien una cuestión emocional, la que desata los procesos, las enfermedades en general y el cáncer en particular, que es lo que más se centró en estudiar. Entonces, él no lo ve, él quita esa palabra de enfermedad y la sustituye por otra palabra que es un proceso. El ejemplo de su propia experiencia que tuvo, que fue la muerte de su hijo, que le dispararon un balazo y entonces a raíz de eso murió. Entonces, a su esposa y a él les vino cáncer. Creo que su esposa, si mal no recuerdo, fue cáncer de mama y a él cáncer de testículo. Entonces, estos dos órganos están relacionados pues con la maternidad y con la paternidad. En su caso, pues el testículo pues es para engendrar hijos, ¿no? Entonces, el poner en vida, el haber visto que la vida de su hijo pues, se acabó, pues eso le causó esa crisis en ese órgano. Entonces, él dice que este proceso pasa por dos etapas. Una que es una etapa donde el organismo se da cuenta que hay una crisis, entonces digamos que entra en estado de alerta. Entonces, en esta primera fase, ese estado de alerta, lo que trabaja básicamente, estoy resumiendo mucho, ¿no? Ahí pues en la lección lo pueden ver a más detalle. Primero se activa el sistema simpático y esto hace todos el cuerpo responde con más inflamación, con todo lo que sería como estrés, lo que serían respuestas de estrés. Entonces, mientras el cuerpo y la mente y la psique no encuentran una solución a ese problema, está esa etapa que él le llama simpatotónica, que no es otra cosa que estrés sostenido. Entonces, pues los síntomas que vamos a tener van a ser pues los que causan el estrés. Y bueno, el cuerpo se va debilitando. Entonces, con ese estado sostenido de estrés que también ya hemos visto en otras lecciones, pues puede llegar a los órganos más débiles, pues se pueden llegar a una crisis. Igual esa crisis pues puede acabar con la vida de la persona. O sea, puede ser que que en ese proceso la vida este, pues no pase de esa primera fase. Después viene la epicrisis, que es como la culminación de esa primera fase, donde todo se agudiza. Y ahí, pues ya, de alguna manera, ya mentalmente, psicológicamente, pues digamos, inconscientemente ya se resolvió el problema. Y entonces ya es una etapa otra vez de regresar a la normalidad. Entonces ahí es cuando se puede drenar lo que se formó. Entonces, él dice que muchas de estos tumores, quistes, todo eso, pues, en forma automática el cuerpo lo va a ir reabsorbiendo y lo va a ir, normalizando en la segunda etapa. Entonces, muchas veces cuando ponemos los imanes, sobre todo si está en la primera etapa, lo que podemos hacer es interrumpirla. Entonces, la interrumpimos y lo que va a pasar es que aparentemente la persona se va a mejorar, pero no va a haber completado todo el proceso. Realmente el cuerpo no ha resuelto el conflicto completamente, el conflicto que tenía. Entonces, más tarde seguramente se va a volver a presentar. Y es lo que, pues,
ocurre en muchos casos, ¿no? Que el cáncer se cura de un lado, o sea, por ejemplo, cáncer de mama y después a los meses, en menos de un año, pues ya es cáncer de hueso y después ya se cura ese cáncer de hueso y ya en otros meses ya resulta que es cáncer de hígado y pues entonces ya no se puede hacer nada y la persona se muere. Y esto a qué se debe, según el doctor Hammer, pues a que no se pudo hacer completo el proceso. Entonces, por eso con biomagnetismo uno pregunta si se puede intervenir. En este caso, pues el par de Hammer, el de los focos de Hammer, que es el que viene ahí en la guía, es occipital riñón, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, preguntar si ese par se debe aplicar, porque a veces estamos interviniendo con el proceso natural curativo de la enfermedad. Entonces, bueno, ahí sí se vuelve un poco más complejo el biomagnetismo y pues ya requiere de más experiencia, ¿no? Porque no es nada más aplicar imanes y punto. En la segunda fase, pues el cuerpo ya está eliminando las toxinas, que ahí muchas veces también la gente se asusta, ¿no? Es lo que llamamos la crisis curativa. O sea, la gente puede tener diarrea, vómito, o sea, todo lo que permita expulsar, ¿no? Le pueden salir ronchas, todo eso es las formas como el cuerpo está expulsando. Igual la temperatura, si sube, pues también es un proceso está reaccionando el cuerpo. Pero a veces hay que explicárselo a las personas porque viene una diarrea y pues a veces dicen, ¿qué me pasa? Yo estaba bien y ya en lugar de mejorarme ya estoy más mal, ¿no? Entonces, pues explicar lo que es la crisis curativa, que ahí sí, no nada más cuando hay cáncer, sino en cualquier enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades crónicas, cuando son cuadros ya más avanzados, pues es cuando se presenta una crisis curativa. Cuando es una infección leve que dio de momento, pues no, es más, la crisis a lo mejor ni la vamos a ver. Profesor, Sí, adelante. regularmente las personas cuando tienen un fenómeno tumoral o un problema de cáncer, a los últimos que consultan son a los que manejamos lo que es la medicina alternativa. Ellos siempre están desde el primer hasta el último de los momentos con la medicina alopática. Y cuando ya llegan a manos nuestras, vienen con problemas de quimioterapia, de radioterapia, es decir, el problema del cáncer está todavía mucho más difícil de resolver. De ahí la grandeza de nosotros, cuando hemos tenido experiencias de esas en las que hemos salido y sacado adelante al paciente. Adelante, es decir, le hemos superado su esperanza de vida, que ya los médicos se la habían calculado en días o meses, la hemos podido proyectar a años. Yo particularmente tuve un paciente con cáncer de estómago y después de que salió de todo esto, que el médico se lo certificó, que el médico ya lo que quería era cortarle prácticamente el estómago, acude a mí por accidente. Por accidente es un compañero de trabajo le comenta que mi actividad personal, mi actividad privada es esta, servirle a la gente. Y acudió, se mejoró totalmente al punto que los exámenes médicos posteriormente mostraban que no tenía ningún problema en su estómago. Y el mismo médico le dijo, ¿usted qué se hizo? Ya le explicó. Y le dijo, pues sígase haciendo eso, porque usted está limpia. Usted en este momento no tiene nada, absolutamente nada de cáncer, lo que yo le había detectado. Entonces ya ellos entran a dudar, ¿será que es que el examen que yo le hice no fue el adecuado y no dio los resultados que era para que ahora me salga con que ya está completamente sana? Nada más una pregunta, ahí cuántas sesiones fueron. Sí, más o Estuvimos haciendo un trabajo intensivo de 3 meses. 3 meses. ¿Una vez a 3 la meses. semana o más? Una vez a la semana, cambio de dietas alimenticias, un poquitico de ayuda con aguas oxonizadas, un poquito de agua, un poquito de ayuda también con Varisafer. Varisafer es pulsaciones eléctricas de bajo voltaje. Toda esa combinación de cosas nos llevó a un resultado exitoso. Bueno,
pues Incluso un compañero, un amigo tenía 87 años, le resultó un problema de cáncer de próstata y con el Safer y otra serie de cosas que le hice, superó el problema de cáncer y le daban una semana para que se muriera y duró 3 años, casi 4 años más vivo. Se murió de infarto, le dio un infarto, no de otra cáncer. cosa diferente, el señor Nelson, que es la cuestión de la alimentación. O sea, eso es muy importante, en particular para el cáncer, pero bueno, en general para todas estas enfermedades agudas, crónicas. eh, la alimentación, lo primero que tenemos que hacer es quitar el azúcar. El azúcar, las células cancerosas se alimentan del azúcar. Y bueno, y genera una serie de trastornos. Después de eso, quiten las harinas blancas y también van a tener mucho terreno ganado. Si pueden quitar toda la carne y todos los productos de origen animal, esto por la cantidad de químicos y de hormonas que tienen estos productos. Y precisamente esas hormonas se las dan a los animales para que la carne pues crezca más rápido, ¿no? Para que el animal gane peso en muy poco tiempo. Pero bueno, ¿qué efecto tienen esas hormonas en nuestros cuerpos? Pues que también los tejidos pues crecen en forma alocada, ¿no? Entonces, pues todas esas sustancias son las que van propiciando este desequilibrio en el cuerpo y lo que llamamos cáncer. Entonces, Profesor, o sea, quiten, sí, adelante. otro punto más. A, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, yo diría que esa mejor alimentación debe estar también para nosotros si así nos consideremos sanos y salvos. Es decir, nosotros para curar con bioenergética necesitamos tener una alta vibración, que nuestro sistema celular esté lo más limpio posible. Eso produce una alta vibración. Esa alta vibración es la que nos va a permitir conectar muy rápidamente y lograr los efectos deseados en los distintos pacientes. Por esa razón, yo recomiendo supriman carnes. Yo recomiendo una dieta con base en frutas, en verduras. Eso hace cero licor. Eso hace que la célula esté descontaminada y hace que coja mejor potencial, es decir, que vibre más alto. Y esa vibración más alta va a redundar en el trabajo hacia las personas, hacia los pacientes. Gracias, profesor. Y lo que ahora se conoce que es la resonancia mórfica, entonces esa vibración de alguna manera le va a llegar al paciente. Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, empezar por nosotros. Entonces, de empezar, como decimos, quitarnos el azúcar, las harinas. Si no podemos de un día para otro, pues poco a poco, ¿no? Irle bajando a las cucharadas de azúcar que le ponemos al café, a las bebidas, a las gaseosas, irle bajando al pan, a las galletas, incluso al almidón que puede estar en el arroz, en cosas así. Bueno, ahí ya habría que ser más específico, ¿no? Preguntar por bioenergética cuál es nuestra mejor alimentación. Podemos ir preguntando alimento por alimento, o sea, uno por uno, ¿no? Podemos preguntar cereales, ¿no? Arroz, eh, arroz, trigo, o sea, todos los cereales ir preguntando y ver qué nos responde el péndulo o el cuerpo, qué es lo que mejor nos queda a nosotros. Y lo que es incuestionable es que las verduras, pues a nadie le van a caer mal, a todos nos van a caer bien. Y las frutas, pues también son importantes por las vitaminas, por la energía que aportan. El azúcar de las frutas, que es la fructosa, pues no es, digamos que no es tan mala como el azúcar de la industrial, pero bueno, también con moderación, ¿no? Entonces ahí, pues, cada quien debe de ir viendo, cada quien tiene que ser su propio laboratorio y cada quien ir viendo qué es lo que mejor le viene. Y bueno, pruébenlo y van a ver que con que vayan quitándose, vayan mejorando su dieta, van a ver cómo en unas pocas semanas van a sentir un cambio en su salud, todos estos achaques que nos empiezan a venir, que si las rodillas nos duelen, que si la cabeza, que si los mareos, todas esas cositas que decimos, bueno, es que es la edad, van a ver cómo todo eso se empieza a quitar con tan solo cambiar la dieta. Ya si le agregamos además el ejercicio, pues más todavía, ¿verdad?
yo siempre dreno al paciente, siempre dreno los 3 filtros del cuerpo, que son hígado, pulmón y riñones, ¿no? Para que, bueno, eliminen antes las toxinas que puedan salir. Sí, Eso porque lo hago siempre. está bien. O sea, el doctor Gois no lo hacía, no era parte de su método. Su Pero, hijo por sí. ejemplo, su hijo, el doctor Gois, creo que sí está Gois Martínez, si no me equivoco, él Y hasta, David, él hasta David, creó un protocolo que le llamó Detox, que pone los pares en el hígado, en el riñón, creo que también en los pulmones, en el timo. Después les paso ahí en una imagen, vienen todos los pares que él aplica, y él dice el 80% de las personas que llegan a mi consultorio necesitan estos pares. Entonces él ya, mientras llega la persona y está, o sea, en lugar de que esté sentado en la sala de espera, él tiene varias camillas y entonces pasa, ya tiene un asistente que pasa al paciente a una de las camillas y le pone ese protocolo detox y le coloca todos los pares, o sea, sin preguntar, o sea, sin nada, ya de cajón ya se los colocó. Entonces, bueno, pues con todas estas cosas que ya hemos dicho, la dieta, este tipo de lavados, el baño de agua fría, más los imanes, obviamente, pues ya tenemos mucho más herramientas para estas enfermedades crónicas, ¿no? Y ya muy agudas.